Quien va a estar ahora charlando, que va a abrir la conferencia, es Martín Romeo, que es egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director de Esviral, y que fue una de las personas que ideó, puedo decir, el primer índice de violencia machista de Argentina. Pero no los quiero aburrir contándoles más sobre Martín, prefiero que se presente él y que lleve adelante la charla. Así que muchas gracias a todos por venir. Gracias, Ezequiel. Buenas tardes, no, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Voy a contar un poco los orígenes de este proyecto, ¿sí? Que tiene por objetivo elaborar por primera vez el primer índice nacional de violencia machista. En diciembre de 2015, o sea, fin del año pasado, circunstancialmente, yo me encontré con Ingrid Beck, que es una de las integrantes del colectivo Ni Una Menos, y charlando un poco sobre la evolución del tema que nos convoca, digamos, y que es el que estamos presentando, el tema de la violencia machista, de ese problema. Yo le planteaba, bueno, ¿cómo sigue esta película, no? Digo, porque veníamos del 3 de junio de 2015, una marcha multitudinaria en todo el país, de la cual habían surgido ciertos compromisos. De hecho, en ese momento se firmó un acta de compromiso con políticos que inicialmente empezaron a sumarse a la marcha, digamos, a sacarse la foto con el cartelito, ¿no? El famoso cartelito Ni Una Menos. Y en ese momento se les exigió un poco, de hecho era en el marco, digamos, todo esto se dio casi en el marco de la campaña electoral, con lo cual había cierta especulación de la conveniencia de los políticos de subirse o no subirse al tema. Cuando entendieron que el problema era verdaderamente difícil de que pasara desapercibido, todos empezaron a sacarse la fotito, ¿no? Con el cartel, Scioli, Macri, Stolbizer, bueno, todos los que en ese momento eran candidatos. Y entre otras cosas, en ese contexto se llegó a la firma de un acta de compromiso, ¿sí? Porque se les exigió a los políticos, bueno, a ver, señores, ustedes tienen otro nivel de responsabilidad. Nosotros como individuos nos podemos sacar y ponerlo en redes sociales, nos podemos sacar una fotito, pero somos individuos. Ustedes, además de individuos, son actores importantes, o sea, son decisores de políticas públicas. No alcanza con que ustedes se saquen una fotito, ¿sí? Entonces, en ese contexto se firmó un acta de compromiso que tenía 6 puntos, uno de los cuales era el compromiso de impulsar medidas y programas o hacer lo que, básicamente en resumen, hacer lo que hay que hacer para conseguir información. Es decir, Argentina es un país que en general tiene un problema, entre otros, ¿no? Digo, pero tiene un problema de déficit de información, o sea, hay poca información sobre muchos temas, digamos, y en particular sobre este tema, el de la violencia machista, el déficit ya se transforma en indigencia, digamos, o sea, somos absolutamente más que pobres, o sea, no hay información. Entonces, en ese contexto, a partir de esa charla de cómo va a seguir esto, y en diciembre de 2015 ya habían pasado 6 meses, de los 6 puntos no se había cumplido ninguno, y por supuesto que este punto de el compromiso por hacer lo que haya que hacer para sistematizar información tampoco estaba cumplido. Entonces, en ese contexto fue, bueno, si los datos no están, no hay datos, bueno, hagámoslo nosotros. O sea, tiene que haber una manera de que nosotros podamos conseguir la información que los que tienen responsabilidad de conseguirla o de hacerla no la hacen, no la tramitan, digamos. Para que piensen, en ese contexto, bueno, empezamos a hacernos estas preguntas que figuran ahí, ¿no? Digamos, que en la presentación, digo, ¿cómo se llega a un femicidio? ¿Cuántos femicidios se registraron por año? ¿Qué otros datos existen de violencia machista? ¿Cómo se mide en otros países? ¿Se puede medir? ¿Cómo se mide? ¿Se avanzó algo en la recopilación de los datos después de la marcha y el compromiso? No había nada, ¿sí?
Para que tengan una idea, en este momento, hace apenas unos meses, o sea, creo que son menos de 2 meses, la Corte Suprema de Justicia acaba de elaborar el primer informe oficial del Estado, donde informó la comparación entre el año 2014 y el año 2015 de los femicidios en la Argentina. Es un avance, porque ya sabemos que a partir del año que viene eso va a haber una actualización. Por supuesto que es bastante pobre en el sentido de que todos sabemos que femicidios hay de antes de 2014, ¿sí? No empezaron en el 2014 y no empezaron a partir de la marcha, digamos. A eso hay que sumarle, bueno, además encima la tasa de femicidios entre 2014 y 2015 que informaron empeoró, encima empeoró. Pero, entre otras cosas, hasta incluso sucedieron cosas, particularidades, digamos. Hay casos de 5 provincias en esa estadística oficial que elaboró la Corte Suprema de Justicia, que lo hace con los tribunales de justicia de todas las provincias que informan los casos. Aparecieron 5 provincias que aparecían con 0 casos. O sea, no había habido femicidios. Cosa que todos sabíamos que contradecía hasta el sentido común, porque en esas mismas provincias que informaban que había habido 0 casos, se sabía por los medios de comunicación de historias y de casos que habían sido publicados. Hay algunas organizaciones, ONG, digamos, organizaciones no gubernamentales, que habían trabajado y tenían registrado casos, no sé, me acuerdo en el caso de Río Negro había 3 casos y ninguno de los 3 estaba registrado. Esos fueron, digamos, de alguna manera todas las situaciones que nos fueron impulsando a hagámoslo nosotros, ¿sí? Entonces, en marzo de ese año, a mí se me ocurrió hacer una prueba mientras estábamos de alguna manera pensando de qué manera podíamos llevar adelante este proyecto, ¿sí? Se me ocurrió hacer una prueba y pregunté eso en una red social, en Twitter, digamos, que todos sabemos que, bueno, Twitter, cuando hicimos esta prueba, digamos, obviamente no tenía ningún tipo de pretensión científica, porque Twitter sabemos las limitaciones que tienen, hay 5 millones de cuentas, digamos, es una de las redes sociales de mayor uso, pero es de la de menor penetración, o sea, Facebook es mucho más grande. Pero hicimos una prueba, de hecho muchas veces yo, boludeando también, ¿no? Hago estos ejercicios de preguntar, pavadas como media luna de manteca o media luna de grasa con el café con leche, ¿no? En general esas encuestas tienen 500, 600 votos. El primer dato que nos llamó la atención fue que a esta pregunta contestaron 8.000 personas, con lo cual nos dio un poco la idea de, evidentemente acá hay una necesidad de contar esto, o sea, la gente necesita, y sobre todo las mujeres, necesitan poder contar las situaciones que sufren. Entonces el primer dato fue el volumen de respuesta y después la distribución de las respuestas, que por supuesto fue muy sintomática y muy llamativa, porque había que contestar si eras hombre o mujer y si alguna vez habías tenido miedo de ser violado o violada. Y ustedes pueden ver ahí prácticamente el 86% de las mujeres dijeron que alguna vez habían tenido miedo de ser violadas, y al revés, los hombres lo mismo. El 80% de los hombres había tenido miedo de ser violado. No había tenido miedo de ser violado, estaban invertidos los resultados. Entonces, en ese momento confirmamos, bueno, hagámoslo, digamos. O sea, evidentemente, este era solamente un ejemplo, un ejercicio para ver si podía funcionar, digamos. Entonces, empezamos lo que se denomina la estructuración de un problema de investigación. Cualquier investigación, digamos, cuando uno se dedica a la investigación, requiere estructurar el problema de investigación, eso requiere hacer interconsultas con otros profesionales. Nosotros hicimos consultas con psicólogos, con sociólogos, con activistas, feministas, organizaciones, políticos, personas que están a cargo de secretarías de la mujer, fiscalías. Como para empezar, eran informantes claves para nosotros para poder ayudarnos en la estructuración del problema. En paralelo, empezamos además a hacer un relevamiento de qué pasaba en otros países. Hay muchos países, el problema de la violencia machista no es exclusivo de la Argentina.
es un problema transversal, digamos, ¿no? Muchos países tienen este problema, algunos inclusive con peores situaciones, el caso de España. España es un país con muchísima violencia machista, Costa Rica, hay muchos, digamos, es un problema, no es de Argentina, digamos. Y entonces empezamos entre las interconsultas y a documentar información, nos fuimos encontrando con que no había investigaciones. Digo, hubiera sido para nosotros mucho más cómodo encontrar un modelo el cual pudiéramos replicar, porque finalmente lo que nosotros queremos es visibilizar más el tema, digamos, no queremos ser originales, si se quiere, no estamos compitiendo por eso. Queremos que no hay datos. Acá, bueno, no hicieron nada para conseguir los datos, bueno, los conseguimos nosotros. Si hay un modelo, replicamos el modelo. El problema es que no había modelos, había información desperdigada, no era consistente entre sí. Entonces fuimos por el camino más complicado, digamos, por el camino más empedrado, si se quiere, que es hagámoslo nosotros. Y entonces ahí empezó como el desafío de operacionalizar el problema, que supone, digamos, la operacionalización de un problema de investigación supone eso que ven ahí, ¿no? La división en áreas temáticas, en dimensiones y subdimensiones, que básicamente ese proceso lo que hace es fragmentar un problema que tiene cierta complejidad para poder encontrar cuáles son esos indicadores empíricos que podemos encontrar en la vida real para poder de alguna manera, a partir de esos indicadores, reconstruir el problema complejo en retazos, ¿no? Es como ir juntando pedacitos, es como armar una pelota que tiene gajos e ir encontrando esos gajos que tiene la pelota para poder, cosiendo uno con otro, meterle dentro un globo y transformarlo en una pelota para jugar al fútbol, digamos. Y entonces ahí, bueno, empezamos a fragmentar el problema y lo dividimos como en áreas, ¿no? Ustedes verán ahí, no sé si se llega a ver, digo, ¿no? Pero está dividido entre las situaciones de violencia social, las situaciones de violencia social, digamos, en el ámbito público, en el ámbito privado, las situaciones de violencia particular, digamos, la violencia obstétrica, la violencia reproductiva, la violencia filiar, la violencia emocional, la violencia sexual, la violencia económica, las amenazas, los controles, las intimidaciones. O sea, ¿cuál era el problema con el cual nosotros nos encontramos? El problema de la violencia machista es un problema de mucha complejidad, que la violencia se expresa en diferentes aristas, ¿sí? Y obviamente a nosotros, que incluso, entre otras cosas, también por eso se llega a las marchas multitudinarias, siempre nos llama la atención, es normal, digamos, ¿no? Nos llamaban la atención o nos llaman la atención los femicidios, digo, porque es una situación irrecuperable, es una situación absolutamente dramática, es el peor final. El punto es que el femicidio, cuando uno empieza a analizar el problema de la violencia machista, empieza a entender que si uno pudiera encontrar una analogía, el problema de la violencia machista es como un tren que tiene muchas estaciones, ¿no? Y va parando en distintas estaciones. La última estación, la cabecera final, es el femicidio. Pero el problema es que la violencia machista tiene muchas estaciones previas. Entonces, visibilizarlas era una tarea importante, digamos, porque siempre decimos, nadie se levanta de la noche a la mañana siendo femicida. O sea, antes de matar a una persona por su condición de género, a una mujer, esa misma persona antes le pegó, antes la empujó, antes la insultó, antes la ninguneó, antes la ridiculizó, antes la amenazó, la controló, la intimidó. O sea, puedo seguir, digo, hay un montón de verbos, digamos, que podemos ir agregando que en realidad lo que están expresando son las distintas aristas que tiene el mismo problema, que de alguna manera se van acumulando como capas de una cebolla, y la última estación es el femicidio. Con lo cual nosotros también creemos que en la medida que uno visibilice estos problemas y encuentre las incidencias que tienen cada una de esas aristas, también está ayudando a prevenir, porque
hasta matemáticamente uno puede hacer correlaciones vinculadas al femicidio en función de digamos, de cuáles son las áreas o las dimensiones que tienen más incidencia. Entonces acá digamos, hay que concientizar, visibilizar el problema, tener información para que los decisores puedan tomar decisiones con información, porque es imposible tomar decisiones de política pública si uno no sabe cuál es el problema, cuál es la magnitud, cuál es la envergadura, cuál es la profundidad, no se sabe nada. La distribución, la violencia se distribuye homogéneamente, es la misma en Santa Fe que en Misiones, que en La Rioja, es la misma entre pobres que entre ricos, es la misma entre jóvenes que entre viejos, es la misma entre mujeres que mujeres trans, es la misma entre personas con primaria incompleta o con secundaria completa. O sea, son miles de preguntas que uno se hace, pero que no puede, digamos, sin información es imposible responderlas. Entonces empezamos a elaborar un cuestionario con el objetivo de poder lanzar la investigación el día 3 de junio de 2016, el 3 de junio pasado. Ah, perdón, me dieron un mate y no lo tomé. Mal. Sí, puse organizadores que no ponen mate, hay que empalarlos en la plaza pública. Está buenísimo. Esto quedó grabado, no importa. No fue una amenaza, no. Fue una cosa descriptiva. Entonces empezamos ya con todo ese bagaje de información, las interconsultas, la estructuración del problema, la operacionalización del problema, empezamos a construir el instrumento, que obviamente tuvo etapas de pretesteo con mujeres a las cuales fuimos probando a ver cómo funcionaba, digamos, si se entendía, si no se entendía, bueno. Y el 3 de junio de 2016, cuando se cumplía un año de la primera marcha de Ni Una Menos, nosotros nos habíamos comprometido que a las 0 horas del día 3 de junio iba a estar disponible la encuesta. La encuesta es una encuesta autoadministrada en un formulario online y que está construida por un paquete bastante grande de preguntas, que son todas preguntas de respuesta, la mayoría son de respuesta simple, con opciones predeterminadas. Es decir, no hay que escribir nada, sino que hay que elegir la opción que mejor te viene, digamos. Estas son algunas de las preguntas. Obviamente el cuestionario tiene 186 preguntas. No vamos a ver las 186 porque no nos va a alcanzar el día, digamos, pero acá hay una muy breve selección de preguntas de las distintas áreas o aristas que tiene el problema, para que ustedes dimensionen de qué manera buscamos abordarlo y encontrar esos indicadores en la vida real para que las mujeres pudieran contestar. ¿Alguna vez te dijeron en público una grosería? ¿Sí? Este es un resumen porque incluso muchas de estas preguntas nosotros ejemplificábamos, ¿sí? En el caso particular de alguna vez te dijeron una grosería, era como por ejemplo, me gustaría hacerte un aborto con la lengua. Los ejemplos no eran invenciones nuestras, los ejemplos fueron recolectados en entrevistas en profundidad con mujeres que de alguna manera colaboraron para pretestearse, y entonces nos contaban. A mí una vez me dijeron así, una vez me dijeron cómo será la estación, con esas vías cómo será la estación, ¿no? Me recuerdo un montón, digo, tampoco tiene mucho sentido, digo, no es el objetivo de esta charla, digamos. Sí es el objetivo mostrar cómo se preguntaba y cómo se ejemplificaba para que quedara claro el tamaño de la grosería, digamos, ¿no? ¿Alguna vez un desconocido te mostró imprevistamente sus genitales en un espacio público? ¿Alguna vez tuviste miedo de ser violada? Esta era la misma pregunta que habíamos ensayado en Twitter. ¿Alguna vez fuiste insultada por un desconocido por tu condición de mujer? Ejemplo, cuando estás haciendo una maniobra con el auto, ¿no? ¿Y qué querés si es mujer, digamos, ¿no? ¿Alguna vez tu pareja se mostró celoso de las personas que te rodean? ¿Alguna vez tu pareja influyó sobre la vestimenta, prohibiendo que usaras alguna prenda en particular? ¿Sí? Esto fue, inclusive mientras estábamos haciéndolo,
elaborando el cuestionario, para mí era como muy... Acá hay muchos varones, por suerte, digamos, ¿no? Porque también esto... Digo por suerte porque no es un problema. El problema de la violencia no es un problema exclusivamente de las mujeres. O sea, las mujeres son las víctimas, digamos, pero es fundamental que los varones también entendamos el problema, porque de esa manera también podemos colaborar en la solución, digamos. De hecho, en el proceso del trabajo, como este cuestionario solo estaba dirigido a mujeres y mujeres trans, recibimos muchas críticas de varones diciendo, bueno, pero la violencia de género no es solamente contra las mujeres, hay también violencia de género contra los hombres. Correcto, sí, es verdad. Pero se tomó acá una decisión de investigación de focalizar solo en las mujeres. Y cuando uno trabaja en investigación, todas las decisiones que se toman están justificadas. Acá no se toman decisiones porque me parece a mí, o le parece al otro, o le parece a aquel. Se tomó la decisión de focalizar solo en mujeres porque de los hechos de violencia de género, el 95% de las muertes tienen como protagonista una mujer. Entonces, el problema... Yo no estoy diciendo que no existe violencia de género contra varones. De hecho, siempre damos este ejemplo que es bastante reciente, capaz que ustedes lo conocen. Hace también, hará un par de meses, se difundió un caso de un muchacho recolector de residuos en Chascomús, no sé si lo escucharon, que los compañeros lo violaban, lo sodomizaban, le metían botellas en el ano, o sea, todo tipo de situación, ¿no? O sea, eso es violencia también. Y violencia de género, digo, y tiene como protagonista a varones contra varones. El problema es que los que terminan en muerte siempre son con mujeres. Entonces, siempre, la gran mayoría son mujeres. Entonces, por eso la decisión de focalizarlo en mujeres y mujeres trans. Esa pregunta en particular a mí cuando estábamos en el proceso de recolección de datearnos, para mí fue muy como... Yo nunca pensé a la mañana qué ponerme, la verdad que acá, no sé, acá hay dos chicas, alguna vez pensaron a la mañana si ponerme esto o lo otro, porque capaz que me dicen algo o no sé, ¿sí? Bueno, yo no, digamos, la verdad que nunca me levanto a la mañana y no pienso que si me pongo un jean me va a pasar algo o me van a decir algo, ¿no? No es algo que... O si me pongo una camisa... me van a decir algo, digamos, ¿no? ¿Alguna vez tu pareja te descalificó en público? ¿Alguna vez tu pareja te amenazó con lastimarte? ¿Alguna vez tu pareja rompió algún objeto en el marco de una discusión con vos? ¿Sí? La violencia, el maltrato ambiental es una de las dimensiones más importantes de la violencia, ¿sí? ¿Alguna vez tu pareja te amenazó con hacerle daño a alguno de tus seres queridos? ¿Alguna vez tu pareja te insultó porque te negaste a tener relaciones sexuales? ¿Alguna vez tu pareja te pegó cachetadas? ¿Alguna vez tu pareja te impidió usar tu dinero? ¿Sí? ¿Alguna vez tu pareja te obligó a interrumpir un embarazo? ¿Alguna vez tu pareja te amenazó con hacerle daño a tus hijos si no hacías algo que él quería? ¿Alguna vez sentiste que estabas en una situación que requería realizar una denuncia por violencia? Fíjense que incluso muchas de las preguntas que yo estaba recién leyendo, que son un ejemplo de una dimensión que tiene varias, o sea, cada una de esas dimensiones, ¿por qué tiene 180 y pico de preguntas? Porque cada una de esas dimensiones tiene como 10 preguntas, ¿sí? Entonces, obviamente pusimos un ejemplo, pero también ustedes seguramente se habrán dado cuenta que muchas de las preguntas que nosotros hacemos están vinculadas a la violencia de pareja. Por lo cual también recibimos críticas, digamos, y sugerencias. Bueno, pero ¿por qué no pusieron... a mí mi papá me violó, o mi papá me pegó, o me ninguneaba porque era mujer y yo no puedo contar eso porque ustedes me preguntan sobre mis parejas, si yo tuve buenos novios o buenos esposos o amantes o lo que, y no tuve ese problema con mis parejas y lo tuve con mi hermano o con mi papá y nuevamente, digamos,
uno cuando hace investigaciones toma decisiones y nosotros decidimos focalizar en las parejas porque 2 de cada 3 femicidios los cometen maridos, exmaridos, novios, exnovios, amantes, examantes, o sea, 2/3 del problema está focalizado en las parejas. Y el otro tercio no es que es solo una persona, se divide en vecino, tío, primo, hermano, papá, mamá, o sea, es un menú muy grande. Con lo cual ahí nosotros también teníamos una obligación de tomar una decisión de no condenar al fracaso el instrumento, porque no podemos, imagínense que todas estas mismas situaciones podrían preguntarse vinculada a los padres, vinculadas a la madre, vinculado a los hermanos, a los primos, al vecino, al tío. Estamos hablando de un cuestionario de 1500 preguntas, entonces todos sabemos que no se pueden contestar 1500 preguntas. No en esta etapa, digamos, o sea, lo bueno es que la investigación, la ciencia en realidad, avanza por acumulación de errores, y si se quiere, si esto fuera un error, buenísimo, que venga atrás otro nuestro y haga este mismo estudio o lo mejore o parecido, y si quiere que lo haga sobre primos, tíos, vecinos, o replique esto y le agregue primos, lo que fuere, digamos. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, no lo dije yo, pero es una frase bastante aplicable para este tipo de situaciones. Entonces llegamos al 3 de junio y ese día a las 0 horas nosotros subimos el formulario, estuvo disponible. Era un formulario online donde se preservaba el anonimato, tenía la particularidad de que uno podía contestar el formulario en tramos, es decir, en distintos momentos. El formulario va a estar online durante 90 días, esto también lo habíamos avisado durante toda la campaña de difusión, con lo cual, si vos querías entrar el 3, contestar no sé, 10 preguntas y seguir el 4, no había drama porque habíamos previsto un código de recuperación de la encuesta para resituarse en el lugar donde uno había dejado y no tener que volver a contestar todo. El punto fue que nosotros habíamos hecho eso previendo. Nuestra hipótesis fundamental en ese caso era que el cuestionario era largo y que, bueno, había gente que capaz que no tenía todo el tiempo junto para contestar. Entonces, bueno, démosle la opción de que conteste un pedazo y venga la semana que viene y lo termine. Y entonces ahí vino la primer noticia o novedad, que ni bien largamos el cuestionario nos empezamos a recibir en las redes sociales, teníamos todas las plataformas abiertas además, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, eso. Que son las plataformas de donde nosotros podemos hacerlo, digamos, ¿no? O sea, pues algo importante que no dije, este proyecto no tiene financiamiento, ¿sí? No hay plata, no, 0 pesos. Entonces, nosotros podíamos impulsar la difusión y podíamos canalizar la iniciativa desde esto que podemos hacer, desde una plataforma, desde una red, desde un sitio. Y ahí vino la primera novedad, que era, nos empezaron a llegar menciones y mensajes privados y mensajes directos, hasta mails en la página oficial del índice, donde nos empezamos a enterar que la gente que usaba el código de recuperación no era por el tiempo, sino porque se quebraba emocionalmente. Es decir, no aguantaba y no aguantaba lo que estaba leyendo, pero no porque nosotros fuéramos agresivos, sino porque iba dándose cuenta que algunas de esas situaciones las había vivido y no las tenía registradas. O sea, no se había dado cuenta que te revisen, pongámosle, el celular no es alguien que te está cuidando, sino alguien que te está celando de una mala manera y es una situación de violencia. O sea, por poner un ejemplo, digamos, porque además llegaban los mails con detalles de las situaciones, digamos, ¿no? Muchas personas que decían, no pude seguir porque voy a seguirla en otro momento porque me quebré emocionalmente.
en esos mismos mensajes que fuimos recibiendo, también nos enteramos de muchas mujeres que nos decían: yo quiero hacer la encuesta, pero tengo miedo que me descubran. Y entonces inmediatamente lo que hicimos fue colgar en la página, en la landing, en la página inicial, un instructivo sobre cómo borrar el historial, borrar las cookies, o sea, limpiarla, o sea, entrar, encuestarse y borrar todo, digamos, ¿no? Entonces, el 3 de junio lanzamos el formulario y, bueno, a las 12 de la noche ya tuvimos como la primer confirmación, ¿no? Digo, a las 12 de la noche, y bien lo lanzamos, a la media hora el sitio tenía 2000 visitas al mismo tiempo, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que, bueno, esto va a funcionar, digo, porque hay mucha gente tratando de contestar. Bueno, la curva que ven ahí es a las 8, obviamente, después las visitas cayeron porque era de madrugada, ¿no? Nosotros estábamos bastante excitados, nos fuimos a dormir como a las 3 de la mañana viendo y compartiendo con la gente que lo estábamos haciendo, la ansiedad y el éxtasis de ver cómo funcionaba, que por otra parte, además, con la tecnología que hay hoy, nosotros teníamos el Google Analytics, entonces teníamos el minuto a minuto, digamos, ¿no? Sabíamos cuánta gente había, cuánto duraba la encuesta, cuánto era el tiempo de visita, de dónde venían, si venían de Santa Fe, de Misiones o de Santa Cruz, si entraban por Facebook, si entraban por el link, si entraban por Twitter. El 65% hizo la encuesta por celulares, o sea, sabíamos, teníamos todo el tiempo la métrica las métricas del formulario. Nos fuimos a dormir tranquilos. Y a la mañana siguiente, ya a las 9 de la mañana, ya estábamos otra vez en el pico de 2000 y cerca del mediodía se cayó el servidor. No aguantó la presión y se cayó. Lo cual para nosotros en el momento fue una muy buena mala noticia, ¿no? Que hay mucha gente que quiere contestar, nosotros no podíamos prever cuál iba a ser el volumen de respuestas. Imagínense que en una charla inicial, alguna vez me preguntaron con el equipo, ¿no? ¿Vos cuántos casos querrías tener después de los 3 meses? Y yo contesté que yo me conformaría con tener 2.400 casos. Esa era mi fantasía, tener 2.400 casos y que al menos que fueran un mínimo de 100 por provincia. O sea, mi fantasía era tener al menos 100 casos por provincia. Eso da un mínimo de 24 provincias, 2.400. Si después hay 3.000 y alguna se fue arriba de 100, bueno, bárbaro. Pero mi fantasía era tener 2.400 casos. Para que tengan una idea, cuando se realizan encuestas electorales, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado, para decidir quién va a ganar el balotaje, quién va a ganar el balotaje, que va a ser el candidato, el que va el presidente de la Argentina, las encuestas con muestreos probabilísticos aproximadamente manejan un tamaño muestral de 2.500 casos, ¿sí? Esa era mi fantasía. Bueno, el servidor se cayó, no lo restituimos, ahí ustedes ven ahí, ¿no? Entre las 2, 3 de la tarde y las 4, cuando está en cero, es porque no estaba caído el servidor. Después lo restituimos y llegamos, ni bien lo restituimos, tuvimos un pico de 3.400 visitas simultáneas. Ese es el inicio, pero después confirmamos otro dato a lo largo del tiempo. El horario de mayor respuesta en los 3 meses de la encuesta fue la 1 de la mañana. Lo cual es un dato también en sí mismo. Probablemente sea un momento en el cual uno esté más tranquilo para si quiere contestar, pero también sabemos que, porque habíamos recibido mails de muchas mujeres diciendo tengo miedo de contestar, también sabemos que a la 1 de la mañana es más probable que estés solo y no te estén mirando, ¿sí? Entonces,
después del recorrido de los 9 meses, ¿sí? Nosotros recibimos muchos, por las distintas plataformas, testimonios, ¿sí? No solo testimonios, recibimos críticas, recibimos sugerencias de por qué no están los varones, de por qué no está la violencia de mi papá contra mí, recibimos apoyos, muchas felicitaciones y agradecimientos de gracias por esta herramienta que me ayuda a contar algo que nunca le conté a nadie, a darme cuenta de cosas que no me había dado cuenta. Hasta incluso recuerdo el caso también recibimos no sugerencias, ofertas de colaboración, o sea, de diseñadores gráficos diciendo: yo soy diseñador gráfico, si necesitan para diseñar algo yo me ofrezco gratuitamente. Gente que procesa encuestas, hasta una señora de un pueblo no muy grande diciendo si traen la iniciativa, si vienen a difundir esto a mi provincia y a mi ciudad, yo les hago las viandas para que no tengan que gastar en comida, o sea, cosas extrañísimas, digamos, ¿no? Y también muchos testimonios, algunos retrospectivos, que contaban situaciones que habían vivido en el pasado con lujo de detalles, difíciles de procesar, digamos, ¿no? Sobre todo para mí, por ejemplo, yo no... Las primeras semanas me fueron bastante complicadas, duras, porque era difícil recibir mails de personas que te relataban con lujo de detalle situaciones que estaban viviendo en ese momento. O sea, algunos eran dramáticos porque te contaban lo que habían pasado, pero ya había pasado. Y otros más dramáticos porque te están contando lo que está pasando ahora. Entonces, ayer me tiró una tijera, ayer me tiró agua caliente, me tiró un café caliente en la cara, ayer me pegó, tengo miedo de que me mate. O sea, era difícil hacer de cuenta como que uno no recibía esos mails, ¿no? Como, por supuesto que además era una situación incómoda en el sentido que nosotros no tenemos solución para eso. Lo máximo que pudimos hacer con eso era derivarlos en cada provincia. Nosotros teníamos un mapa de quién atiende los problemas. Entonces, mira, en tu provincia, le decíamos, nosotros no somos, no es nuestro, no podemos hacer, no podemos ayudarte en el sentido de no tengo una solución para darte. Lo que puedo ofrecerte es, en tu provincia tenés esta línea. Esta es la Fiscalía de la Mujer, esta es la Secretaría de la Mujer, la línea no sé cuánto, digamos. El mapa argentino es bastante complicado, no están los mismos recursos en todas las provincias. En algunos lados funciona la línea 144, en otros la 137, en otros las 2, o sea, es un quilombo, digamos, la verdad es un desastre. Pero más allá de eso, no hubo ningún mail que no fuera contestado, ¿no? O sea, recibimos, no sé, más de 3.000, 5.000 mails, no sé, una cantidad enorme. Todos los mails fueron contestados, todos, ninguno dejó. Pero era difícil irse a dormir sabiendo que por más que uno le dice, llama acá, puedes ir allá, digo, porque uno también sabe que del otro lado, ¿qué van a hacer cuando llamen? Van a atender el teléfono, le van a dar una solución, la van a acompañar, hasta ahí podíamos acompañar en ese sentido, porque no es algo que desborda no es nuestra responsabilidad. Es más, ni siquiera es nuestra responsabilidad hacer esto. Esto lo debería hacer el Estado, digamos. Investigar y juntar información para poder tomar decisiones respecto a una política lo tiene que hacer el Estado, porque es el Estado quien tiene no solo la responsabilidad, sino la capacidad de hacerlo, por la infraestructura, por la plata, por los recursos humanos, ¿sí? Sobre todo cuando uno quiere medir un problema de una manera representativa y que estén representadas todas las voces. O sea, acá no alcanza con
hacer un muestreo de los grandes aglomerados urbanos, digo, porque hay que saber si en Jujuy es la misma la situación que en Tierra del Fuego. Entonces tiene que haber respuesta. Para que ustedes se den una idea, cuando se hace una encuesta preelectoral para saber quién va a ser el candidato a presidente, nunca en ninguna encuesta, nunca en la vida, nunca va a haber respuestas, ni de Tierra del Fuego, ni de Santa Cruz, ni de Río Negro, ni de Formosa, ni de Corrientes, porque en términos poblacionales Argentina está muy mal distribuido, con lo cual estadísticamente las provincias que tienen tan baja densidad poblacional, su peso es residual, ¿sí? Esto no significa que su opinión no valga, es que matemáticamente no pesa. Acá en 6 provincias, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Salta, se concentra el 72% de la población argentina, con lo cual las otras provincias no pueden torcer el rumbo del 72%. Es una cuestión matemática, digamos. Pero para un problema como este, para nosotros es importante que estén todos, porque no es una cuestión de si pesa o no pesa. Tienen que estar representadas, y eso lo puede hacer un Estado. Hay algunos testimonios que seleccionamos, ¿no? Como para que se den una idea de, algunos son anónimos, algunos los pusieron en Facebook ellos mismos, con lo cual por eso los ponemos, digo, porque también teníamos que tener el cuidado de no exponer a nadie, porque puede redundar en una situación que empeore la situación, digamos. Yo la hice hace 2 días, no puedo creer las cosas que dejé que me hagan y no me di cuenta. Mi primer novio me tiraba raid cuando tenía un ataque de celos. Terminé de hacerla y no puedo parar de llorar. Hacer la encuesta y darte cuenta de que a vos también te pasó. Tantas veces, qué inocentes. Pensamos que hay situaciones que están bien, normales, y no lo están, y hoy duelen más. Esto está vinculado a lo que hablábamos antes de la naturalización de la violencia. Es decir, como muchas de estas situaciones están tan extendidas, empiezan como a naturalizarse. Entonces, como a todas las mujeres les pasó que alguien les dijo una grosería en la calle, ¿no? Tipo, me gustaría hacerte un aborto con la lengua. Como les pasó a todas, termina siendo, bueno, es natural, porque a vos te pasó, sí, a vos te pasó, sí, bueno, les pasó a todo el mundo, bueno, entonces debe ser así, digamos, ¿no? Como, no debe ser así porque no es natural. Y tampoco es natural que te toquen en el colectivo, que te apoyen, que un desconocido te muestre sus genitales imprevistamente a la vuelta de una esquina. O sea, son situaciones que están tan extendidas que terminan siendo como naturales, como, bueno, le pasó a todo el mundo, debe ser así. La parte de la violencia obstétrica la tenemos tan naturalizada que hay situaciones tan humillantes y no nos damos cuenta. Horribles algunas cosas. Asusta leerlas. Te das cuenta de que lo pasaste y lo bloqueaste. Esta noche duermo pensando que mi objetivo en esta vida será que nuestras hijas y las hijas de mis hijas sean ni una menos, ¿no? Esa es una muy breve selección de muchísimos testimonios, ¿sí? Hay algunos testimonios que obviamente no se pueden poner porque justamente porque algunos son: mi marido se llama tal, DNI tal, y me está haciendo tal y tal cosa, digamos, ¿no? En ese proceso de 9 meses, de 90 días, nosotros tuvimos 174.484 visitas, contestaron la encuesta 59.804 mujeres y mujeres trans. Para que ustedes tomen una dimensión de lo que eso significa, y por eso hablamos de la responsabilidad del Estado. Esta semana se difundió el índice de pobreza, ¿sí? Tantos informados, digamos, de eso. El índice de pobreza de la Argentina se realiza con la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Esa encuesta es una encuesta que se hace entre los 32 aglomerados urbanos más importantes de la Argentina, ¿no? La Capital Federal, los 24 partidos de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Santa Fe se hace en San Nicolás, en Rosario, en Santa Fe, Santo Tomé, pero no se mide en Reconquista, ¿sí? No hay encuestas de Reconquista, no hay encuestas de Rafaela, ¿sí? En el Gran Salta, Gran Paraná, Gran San Miguel de Tucumán, bueno, con esa encuesta se elabora
entre otras cosas, los índices de desocupación, la pobreza. Esa encuesta tiene 26.000 hogares, que expandido, o el tamaño de la población argentina promedio es 3,6, redondeamos a 4, son más de 100.000 personas, ¿sí?, que se encuestan. Un Estado nacional, para medir la pobreza, hace 100.000 encuestas. Y no habla del éxito, porque no significa que nosotros, uy, qué bueno que somos, no es para eso, digamos. Significa que el problema tiene tanta magnitud y hay tantas ganas de contarlo, que eso es lo que explica que haya habido tantas encuestas. Hay 60.000 mujeres que participaron de la encuesta, ¿sí? 1.873 localidades respondieron, ¿sí? Hay respuestas de 1.873 localidades argentinas, 186 preguntas, 126 artículos periodísticos de relevamiento nacionales e internacionales. La iniciativa fue levantada, levantada por México, difundida, ¿no?, la noticia, digamos, ¿no?, como por México, por Inglaterra, Brasil, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, España. Me estoy olvidando, digamos, no importa. Nacionales e internacionales, digamos. Hay respuestas de las 24 provincias. Recuerden que yo decía que inicialmente me conformaba con 2.400 encuestas, que hubiera 100 de cada una, ¿no? O sea, ese objetivo completamente se cumplió. El tiempo promedio de respuesta de la encuesta fue de 10 minutos, 0 pesos de financiamientos. O digo 0 es 0, digo. Todo lo que se hizo para este proyecto fue absolutamente colaborativo. Todos los que trabajamos lo hacemos desde, si quieren, por amor a la causa, pónganle el nombre que ustedes quieran, digo, pero desde los programadores, los diseñadores, los animadores, los que hacen procesamiento estadístico, periodistas, o sea, todos los que impulsaron la iniciativa, el diseñador web, digamos, lo hacen de plena colaboración, digamos, sin ningún tipo de... Pero también hay algo que queremos aclarar, que es, no tiene financiamiento y no quería tenerlo, porque también cuando la iniciativa se impulsó y empezó a tomar vuelo, aparecieron los que querían, aparecieron de los gobiernos, digamos, ¿no?, de gobiernos provinciales, municipales, de cómo podemos ayudar, qué les hace falta, por qué no lo traen y lo impulsamos desde acá. No, nosotros no queríamos, no queríamos, porque eso era antes, eso le dijimos, eso era antes. O sea, vos tenías que hacer esto antes. No lo hiciste, ahora te vamos a mostrar que se puede hacer. Y no queremos tener plata para que nadie pueda decir que, bueno, lo que pasa que eso está impulsado por tal provincia, por tal partido político, no, esto no es de nadie, ahora es de todos. Es el 25 de noviembre. Los datos van a estar publicados abiertamente en el mismo lugar donde se hacía la encuesta, que era en www.contalaviolenciamachista.com. Y los datos van a estar para todos, ¿sí? Todo aquel que quiera consultarlo. Ustedes, yo, los mismos que se acercaron después a ver si podían colaborar de las provincias, bueno, entrarán como hijo buen vecino, entrarán y consultarán. 0 pesos de financiamiento y un solo objetivo, que era contar la violencia machista. Muchas gracias.